Tardes, bienvenidas y bienvenidos a la segunda jornada de Plaguicidas, Verdades sobre Deriva y Daños a la Salud, que organizamos desde el Nodo Tandil de BIOS. En la primera jornada del miércoles pasado, 24 de febrero, tratamos la cuestión de las derivas de los agroquímicos plaguicidas, hasta dónde llegan y que pueden ser encontrados en todos los lugares donde se los busque. Hoy nuestros panelistas nos hablarán de las investigaciones y estudios publicados en la literatura científica que dan cuenta de los daños que generan a la salud. Quiero expresar nuestro especial reconocimiento a la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Tandil por su auspicio, a la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes, IPEN por sus siglas en inglés, de la que BIOS Argentina forma parte, por su apoyo técnico para la realización de estas jornadas. Como recordábamos el miércoles pasado, la red busca llevar la voz de las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil a los ámbitos de discusión de políticas internacionales en materia de químicos contaminantes. Está integrada por más de 550 organizaciones de más de 118 países. A los panelistas que nos aportan su tiempo y sus conocimientos y a quienes se conectaron para escuchar, ver, participar y debatir. Como hay quienes no estuvieron en la jornada anterior, hacemos un repaso muy breve de lo ocurrido y el contexto. Recordábamos la presentación del anteproyecto de ordenanza de regulación de los plaguicidas en agosto de 2019, realizado a través de la Banca 21, la Banca del Pueblo, por la doctora Graciela Canciani, que anda por aquí con nosotros. El anteproyecto fue una elaboración colectiva a lo largo de 2 años realizada en talleres articuladas entre el Nodo Tandil de BIOS Argentina y algunas unidades académicas de la UNICEN. El anteproyecto propone distancias libres de aplicación terrestre de 2.000 metros y la prohibición de las aplicaciones aéreas en todo el partido de Tandil. Entre muchos otros aspectos, propone también la promoción de producciones agroecológicas en los predios que queden libres de aplicación, así como también en todo el territorio del partido. Comenzó el proyecto a ser tratado por la Comisión de Producción, Trabajo y Ambiente del Honorable Consejo Deliberante de acá de Tandil recién en junio de 2020. De acuerdo a los dichos de la presidente de la comisión, las actividades consistieron principalmente en consultas a diferentes actores involucrados, buscando consenso para su redacción y la aprobación por unanimidad. Como decíamos la jornada anterior, esta metodología involucra conflictos de interés que dejamos para tratar en todo caso, si es de interés, al momento de las preguntas y el debate. La última de estas actividades se desarrolló el 5 de enero de este año, hace poco más de un mes y medio. Se trató de la denominada 40ª Jornada de Buenas Prácticas Agrícolas en el uso de fitosanitarios, organizada en conjunto por el Gobierno Municipal de Tandil y CASAFE, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, integrada por las corporaciones empresarias que producen y comercializan agroquímicos plaguicidas como Atanor, BASF, Corteva, Syngenta y Bayer, que incorporó a Monsanto hace algunos años, ¿sí? Aquella jornada del 5 de enero dejó en evidencia la relación solidaria entre el gobierno municipal y las corporaciones empresarias y tuvo dos objetivos: buscar instalar que los agroquímicos plaguicidas derivan muy poco y que prácticamente no hacen daño a la salud. Ambos objetivos engañosos, indicadores de fuertes conflictos de interés. Y decíamos que lo que nos terminó de decidir hacer estas jornadas fueron las manifestaciones públicas desde el Honorable Consejo Deliberante referida a que las conclusiones de aquel evento organizado en conjunto por el gobierno municipal y que han tenido en cuenta es todo el producto que no queda en la maleza contra la cual es aplicado.
Y lo mismo pasa con los insectos, que deriva de un insecticida, todo aquello que no mata al insecto, que va a parar a otro lado. A través de 4 exposiciones mostramos la afectación de las aplicaciones de los plaguicidas sobre los vecinos, que las escasas derivas indicadas en aquella jornada organizada por municipio y CASAFE son mentirosas, que los plaguicidas llegan a nosotros no solo al momento de la aplicación en forma líquida, sino también por el agua de escurrimiento, la infiltración a las napas, por gasificación en el aire, por el agua de lluvia y por los alimentos, entre otros, ¿verdad? Mostramos el estudio de detección de 16 plaguicidas en suelo y agua de las 15 escuelas rurales de Tandil, donde se tomaron las muestras, es decir, en todas las escuelas que se analizaron se encontraron plaguicidas. Y finalmente la ubicuidad de los plaguicidas, es decir, su presencia en los más diversos lugares que no tienen nada que ver con el objetivo por el cual fueron aplicados. Como decíamos, donde se busquen plaguicidas, se encuentran plaguicidas, en suelo, en aire, en agua de los ríos y arroyos, en el agua de las napas subterráneas, en el agua de lluvia, en los alimentos que llegan a nuestras mesas y finalmente en nuestros tejidos, como la sangre y la leche materna, y también, por supuesto, en orina. Vamos a nuestra segunda jornada sobre agroquímicos y daños a la salud. Escuchamos primero al doctor Jorge Cabana, médico pediatra de Tandil, integrante de la filial local de la Sociedad Argentina de Pediatría. Hola, doctor Cabana, buenas tardes, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes, ¿cómo están? En realidad yo vengo a suplir un punto de la presentación que figuraba en el programa de las doctoras Gaioli y Caletti, y bueno, explicar un poco esto. La Sociedad Argentina de Pediatría en general, ¿no? La filial Tandil, en realidad se preocupa de todo lo que es ambiente en relación a la salud de los chicos hace muchos años. Hay documentos, posturas, presentaciones y demás de 20 o más años a la fecha en distintas cosas, no solamente de lo que es el tema que estamos hablando, sino bueno, todo lo que es ambiente, aire, contaminación ambiental completa, digamos, agua, aire, la alteración de los ecosistemas a partir de los disruptores endócrinos, en fin. Esto ha formado parte de lo que hemos tratado, incluso aquel que se tome el trabajo de mirar los congresos que hemos organizado, el Congreso Nacional de Pediatría nuestro, que es donde se reúnen la mayoría de los pediatras y demás, bueno, ha habido muchas presentaciones sobre el tema. En particular respecto a esto, la idea de la sociedad era que las doctoras Gaioli y Caletti presentaran, que son integrantes del Comité Nacional de Salud Infantil y Ambiente, casos clínicos que permitieran, bueno, analizar y aportar a la controversia esta que estamos presentando. La realidad es que existe una reglamentación que aplaudimos, por otro lado, que es en favor del derecho de los chicos, que es el hecho de que no se pueden divulgar datos ni nada de historia clínica sin consentimiento o asentimiento de los pacientes o de sus familias, dependiendo del caso. Y el consentimiento o asentimiento de los pacientes para la divulgación de las historias clínicas que tenían pensadas las doctoras Caletti, bueno, hace 48 horas nos avisaron que no había sido posible. Con lo cual, bueno, la presentación de ellas, que iba a ser en base a generalidades, muchas de las cuales ya se dijeron, pero basada en la presentación de historias clínicas, no va a ser. De modo que, bueno, de alguna manera ratificar, bueno, el compromiso de la sociedad en general, trabajando en estas líneas, siempre desde una perspectiva científica, participando en foros científicos, y aportando a la gran controversia de esto, que es la regulación de todo esto y la determinación del daño real. Y muy de la mano de esto, y permitime decir dos palabritas de algo que excede lo que estamos hablando, que es la sociedad, digamos, está consciente de que la mayor parte de la mortalidad en el mundo no depende de enfermedades infecciosas, sino de enfermedades no transmisibles. Esto es datos oficiales de OMS, digamos,
más o menos 3 o 4 personas de cada 5, más del 70% mueren por enfermedades no transmisibles, y dentro de este rango entran algunas cosas que tienen que ver con el ambiente. Estamos trabajando mucho en todo lo que es ambiental, a partir de seguimientos de cortes, a partir de los nuevos conocimientos epigenéticos, bueno, nuevos de los últimos 50 años, tampoco es tan poco, que permiten determinar que, bueno, todo aquello que a los chicos les pasa en este momento y que les puede estar pasando a partir de los tóxicos de distinto tipo, tienen efecto también en futuras generaciones. Con lo cual no estamos hablando solamente de lo que les pasa a nuestros chicos ahora, sino de lo que les puede pasar a, bueno, nuestros nietos, en fin, y generaciones futuras. Esto es todo un tema distinto, pero creo que tiene que ver, y este es el enfoque desde el cual la sociedad lo está tomando. Así que, bueno, gracias por la presentación o por la posibilidad de presentar esto. En algún otro momento quizás podamos presentar los casos clínicos si esto se da la oportunidad. Sí, muchísimas gracias, Jorge. Te pido, por favor, ¿podrías pasar algún vínculo donde ese material que decías de los congresos de la Sociedad Argentina de Pediatría puedan ser accesibles? ¿Podés ponerlo en el La chat? página de la SAP, Ah, te lo paso ahora, sí, te lo paso. Es la página oficial de la SAP, hay que buscar salud ambiental e infantil. Yo ahora lo paso. muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Jorge. Vayamos entonces a nuestra primera presentación de esta segunda jornada. La doctora Cristina Rondoletti es médica clínica, matrícula de la provincia de Buenos Aires 441-624, con orientación en endocrinología y metabolismo. Es especialista en nutrición y especializada en diabetes. El tema de su exposición es agroquímicos, plaguicidas y daños a la salud, revisión de las evidencias científicas. Hola Cristina, bienvenida a la jornada, el micrófono es todo tuyo. Bueno, Y la gracias, pantalla Claudio. también, por supuesto, ¿no? Bueno, gracias, Claudio. En el tiempo de la exposición, hacer una revisión de toda la bibliografía disponible sobre la toxicidad de agroquímicos biocidas sería imposible. Como esta presentación no es exclusivamente para personal de equipo de salud, sino para gente que pueden estar familiarizada con un montón de términos, voy a reiterar algunas cosas que a lo mejor se dijeron, pero que van a ser necesarias para entender también la presentación del doctor Horacio Lucero. Y voy a tratar de resumir toneladas de información que hay disponible como para dejar abierta la inquietud de que esto hace mucho tiempo que son temas que se vienen siguiendo y que además se van a dar cada vez más debate, y es importante que los que estamos vinculados a la salud y los que están vinculados a las actividades agropecuarias tengamos un punto de contacto en el conocimiento de estos temas y de la solución que habría que buscar. Bueno, voy a compartir la presentación. Bien. En cuanto a la definición de qué es una sustancia tóxica, todos tenemos idea de que un tóxico es algo que produce un daño o un efecto indeseado. En cuanto a la posibilidad de causar un daño, la toxicidad de una sustancia puede ser aguda o crónica. Toxicidad aguda es aquella que se produce prácticamente inmediata al contacto. Generalmente es el contacto con la piel o inhalación por vía respiratoria o la ingestión, sea voluntaria o accidental, del tóxico. Y por supuesto, todas las medidas que tratan de evitar la toxicidad aguda con correctas técnicas de manipulación, con equipo de protección adecuado, es donde más se enfatiza la prevención
Y en ese caso, los agroquímicos biocidas, entre ellos el glifosato y sus formulaciones, en el envase traen un montón de especificaciones de cómo tratar adecuadamente la sustancia. Estamos de acuerdo en eso. Los equipos de protección, que van a evitar que tome contacto con la piel, que tome contacto por vía inhalatoria, o a través de las gotas de dispersión de ser deglutidas, nadie va a discutir que si me protejo con una máscara, con un guante, con ropa adecuada, voy a tener mucho menos problemas de efectos tóxicos agudos. Y por supuesto, la toxicidad aguda es la que llega y se informa y es motivo de consulta en los centros de toxicología, que generalmente en el mismo envase del formulado aparecen los teléfonos a los que hay que comunicarse en el caso de que exista un accidente de toxicidad aguda. Ahí estamos todos de acuerdo, nadie niega que si estoy manejando una sustancia tóxica y me cuido y me protejo como corresponde, voy a tener menos problemas. Ahora, en cuanto a toxicidad crónica, ahí la cosa cambia. Estamos hablando de que la toxicidad de una sustancia a través del tiempo puede requerir exposición aún a dosis que no provocarían toxicidad aguda durante meses o años. Y ahí surgen todas las preguntas y todas las controversias. Y es ahí donde tal vez el equipo de salud y la gente que trabaja en el área agropecuaria es donde más cuesta ponerse de acuerdo. Para definir algunos términos, así nos entendemos todos, un xenobiótico se forma a partir de dos vocablos que significa extraño a la vida. Y el concepto de xenobiótico alude a todos los compuestos que se disponen, de una estructura química que no existe en la naturaleza y que son productos de fabricación en un laboratorio de la mano del hombre. Y lo que es genotóxico o genotoxicidad es la capacidad relativa de un agente de ocasionar un daño en el material genético, teniendo efectos biológicos adversos, como la posibilidad de malformaciones, de cáncer o de alteraciones en la fertilidad. Estos dos términos a veces se usan indistintamente y no significan lo mismo. Respecto a genotoxicidad, en la próxima exposición el doctor Lucero se va a explayar. ¿Qué es un disruptor endocrino? Disruptor o entorpecedor endocrino es toda sustancia exógena o mezcla de sustancias que alteren la función del sistema endocrino. El sistema endocrino es el sistema que nos regula. Regula a la velocidad que tiene que funcionar el organismo, regula la coordinación entre una función, la generación de energía, las funciones primarias del apetito, la sed. Y si ese sistema de regulación se altera, provoca efectos adversos para la salud, tanto en un organismo intacto o en su progenie, es decir, en su descendencia, o en poblaciones determinadas que tengan mayor susceptibilidad a sufrir el efecto adverso. Entonces, tanto como tóxico como disruptor endocrino, los agroquímicos biocidas han sido sindicados como posibles efectos crónicos de las dos maneras. Un disruptor endocrino o entorpecedor endocrino contradice el principio de la toxicología de que la dosis hace el veneno. Dosis bajas pueden ser más nocivas que dosis altas. Y eso después lo vamos a ver en lo que significa que tienen curvas de efecto que son no monótonas o no monotónicas. Y eso es importante para entender porque muchas veces los estudios de toxicidad se hacen con dosis altas, no se encuentra una toxicidad aguda, pero la exposición repetida a dosis bajas pueden ocasionar distintos efectos adversos. Y ese efecto nocivo del disruptor tiene ventanas críticas de exposición. ¿Esto qué significa? Hay momentos de la vida de una especie animal
donde es más susceptible al daño, en el periodo fetal, en la pubertad y en el embarazo. Muchas de estas sustancias pasan placenta, o sea, la exposición materna puede provocar daño fetal. Y en ese caso puede haber también efectos transgeneracionales. Y también lo que se llama efecto cóctel, es otro término que por ahí vamos a mencionar, que es que varios contaminantes juntos tienen un efecto mayor que cada uno por separado. Por ejemplo, en el caso de el glifosato, la asociación con arsénico potencia el efecto tóxico que pueda tener la formulación de glifosato. Entonces, les decía que dosis bajas del disruptor, de la sustancia química, pueden ser más nocivas que dosis altas, y las curvas no monótonas se ven en este esquema donde vemos que una función monótona sería a mayor dosis, mayor efecto, o al revés, a menor dosis, menor efecto, pero en las funciones que no son monótonas, tal vez empezamos a ver que con dosis altas, a medida que decrece la dosis, el efecto declina, pero después, nuevamente y en dosis bajas, el efecto nocivo empieza a aparecer. Y esto es lo que hace que muchos de los estudios de toxicidad exijan que se hagan los estudios en animales de laboratorio, por lo menos con 2 o 3 dosis distintas de exposición, para evitar sacar conclusiones dejando de evaluar en dosis bajas o ultra bajas. En cuanto al mecanismo de acción del glifosato, y es uno de los argumentos que se usan para decir que es inocuo o inofensivo para la salud, es que el glifosato actúa inhibiendo esto difícil de pronunciar, que es la 5-enol-pirubil-shikimato-fosfato sintetasa. Para nosotros es la vía del shikimato, que es una vía que genera, de alguna manera, que hace a la respiración del organismo, en este caso de las plantas. Y no se encuentra en animales ni en el ser humano. Por lo tanto, si nosotros no tenemos esa vía metabólica, se supone que el glifosato no nos haría efecto, pero sí podría afectar plantas, hongos, bacterias y parásitos. En ese caso, en la actualidad se está poniendo desde hace bastantes años la mira en algo que conocemos vulgarmente como la flora intestinal, que en realidad se denomina microbiota intestinal, y que es la comunidad de microorganismos vivos que residen en el tubo digestivo y que cumple importantes funciones regulatorias, antioxidantes. Es necesaria que la microbiota esté, digamos, funcionando adecuadamente para un correcto crecimiento corporal, para cumplir funciones inmunomoduladoras y para favorecer la absorción de nutrientes y también tener un efecto regulatorio sobre la nutrición. La alteración de la microbiota se vincula desde hace algunos años y se sigue estudiando con la génesis de obesidad, la tan frecuente ahora intolerancia al gluten no celíaca, es decir, no la enfermedad celíaca propiamente dicha, sino la intolerancia al gluten. Todos tendrán algún familiar conocido o sufrirán en carne propia los efectos de tengo colon irritable, síndrome de intestino irritable, no tolero comer harinas, me hincho. Bueno, tiene que ver, uno de los factores que se estudia es la microbiota. Y también el desarrollo de hígado graso o esteatohepatitis de origen no alcohólico, que es precursor de la diabetes, asociado a obesidad y a factores de riesgo cardiovascular. En ese caso, si la microbiota son microorganismos que sí pueden ser afectados por el glifosato, estaríamos teniendo un efecto indirecto sobre la salud del ser humano, a través de la inhibición de la función de la microbiota. Y estuve buscando qué evidencia científica hay de esto, y en enero de este año se publicó un trabajo que concluye que el glifosato inhibe la vía del shikimato en la microbiota intestinal de ratas y que da pie para futuros estudios a realizar con la microbiota en seres humanos. También se probó con 3 dosis distintas para demostrar que no necesariamente
una dosis alta provoca alteraciones, sino también en dosis bajas. Y es un artículo científico bastante complejo, pero la conclusión sería de que sí afecta la flora intestinal. Y hay un trabajo del año 2017 de los mismos autores, franceses e ingleses, que la enfermedad de hígado graso no alcohólico en ratas aparece después de exposición crónica a una dosis ultra baja de herbicida Roundup. Todo esto está a disposición, puse las citas para el que quiera ir y leer los trabajos. En cuanto a evidencia científica sobre el glifosato y sus efectos sobre la salud, vuelvo a decir, es toneladas de información desde las ciencias básicas, desde estudios epidemiológicos. Hay una antología toxicológica de glifosato que reúne más de 1000 evidencias publicadas en el 2020 por Eduardo Martín Rossi, que es un enfermero y técnico de hemoterapia que le interesa el tema y que realmente lo sigue muy de cerca. Pero cuanto mucho creo que hay mucho más de 1000 evidencias, tesis de doctorales y muchísima información científica disponible, controversial en algunos casos, pero bueno, hay publicaciones que hablan no solo de disruptores endocrinos referidos a agroquímicos biocidas, sino también a otros contaminantes, como mencionó el doctor Cabana, porque no son los únicos contaminantes, pero lo que se llaman domisanitarios, que son plásticos y sustancias de uso en artículos de limpieza y en cosmética, pero sobre todo el tema del disruptor del bifenol y de los ftalatos, que tienen que ver con plásticos, juguetes, y ahí es donde la exposición de los chicos es uno de los temas más preocupantes. Hay un trabajo publicado en The Lancet, creo que la revista The Lancet últimamente ha estado bastante popular, así que hablamos de una publicación de agosto del 2020, que concluye analizando toda la evidencia disponible, o por lo menos la gran mayoría, qué implicancias tienen los disruptores endocrinos en salud humana, y extraje uno de los párrafos que dice: plaguicidas organofosforados, el glifosato es un plaguicida organofosforado, y asociado a la reducción de la calidad del semen, con lo cual afectaría la fertilidad, y la exposición ocupacional a plaguicidas y desarrollo de cáncer de próstata en personal de trabajos agrarios. Se ha acumulado una mayor evidencia de la que ya se había identificado previamente para la asociación de déficit cognitivos y el trastorno por déficit de atención en niños después de exposición prenatal al bifenol, a los pesticidas organofosforados y a retardadores de llama polibromados, que son los agentes impermeabilizantes de ropa, antimanchas y demás, y anti-ignición de las telas. Entonces, estamos en un problema bastante complejo y, por supuesto, preocupante. Permanentemente aparecen publicaciones casi diríamos a diario. En el año 2015, la Organización Mundial de la Salud, en base a datos provistos por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, que es la IARC, por sus siglas en inglés, clasifica el glifosato de sustancia segura, banda verde, a sustancia posiblemente cancerígena, cambiándole el rótulo a banda azul al principio glifosato, no a todas las formulaciones que pueden tener otros componentes y otras diluciones. En abril del 2019, la Unión Europea publica un documento que dice Disruptores endocrinos de la evidencia científica a la protección de la salud humana. Y inician el documento con una frase que Amiel dice en el siglo XIX, que reparar es 20 veces más difícil que prevenir. Y para cerrar, y con esto termino, un reciente review del año 2020 que vuelve a analizar todos los estudios de carcinogénesis en animales de experimentación,
desecha aquellos trabajos que no cumplan con determinadas condiciones para un correcto análisis estadístico y epidemiológico, pero sobre todo el diseño de los estudios. Elige 3 estudios de carcinogénesis en animales y concluye que los análisis realizados para esta revisión apoyan claramente la conclusión de la IARC de que hay pruebas suficientes para decir que el glifosato causa cáncer en animales de experimentación. Por el contrario, las autoridades reguladoras que revisan estos datos parecen haberse basado en análisis realizados por el solicitante de registro, es decir, el fabricante, y no por sus propios análisis de datos. Como tal, concluyeron uniformemente que el subconjunto de los aumentos de tumores que identificaron como asociados con el glifosato se debieron al azar. Si las autoridades reguladoras hubieran realizado un nuevo análisis completo de toda la evidencia disponible, de 3 estudios de carcinogénesis en animales, como se hizo aquí, es difícil ver cómo podrían llegar a cualquier conclusión distinta a la que el glifosato puede causar cánceres en animales de experimentación. De ahí al efecto en humanos, bueno, saquemos conclusiones. Creo que no tengo nada más que exponer. El tiempo me ha permitido este análisis de la evidencia científica y dejar planteada seguramente la discusión. Y dejarle el tiempo al doctor Lucero, que nos va a hablar de experiencias en nuestro país. Muchas gracias. Tengo que desmutearme. Muchas gracias, Cristina. Exhaustiva información que nos has tirado sobre la mesa. Y bueno, vayamos ahora entonces. Yo tengo ganas de tomarme un pequeño descansito, bueno, pero el tiempo no da. Ahora tendremos la oportunidad de escuchar al doctor Horacio Lucero. Quiero hacer una pequeña recordación, así nos tomamos un descanso en las neuronas también, para sacarle el mayor provecho a la exposición de Horacio. Sí, quiero recordar la participación tanto de Cristina Rondoletti como de Horacio Lucero en el encuentro sobre contaminantes ambientales y salud, dirigido a médicos y a profesionales de la salud, que realizamos a principios de noviembre de 2019 en el Centro Cultural Universitario de la UNICEN. Auspiciaron y participaron de la organización de aquel evento el doctorado en Ciencias Aplicadas, Mención Ambiente y Salud de la UNICEN, la Agremiación Médica de Tandil, el Círculo Médico de Tandil y el Nodo Tandil de BIOS Argentina. Horacio, ¿ya estás? Te presento. Sí, estoy. No sé si me escuchan bien. Sí, Horacio Lucero es doctor en Bioquímica Humana de la Universidad de Buenos Aires, jefe del Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Noreste, con asiento en Resistencia. Es investigador a tiempo completo en genética y biología molecular del mismo instituto. El tema de su exposición es genotoxicidad inducida por agroquímicos y efectos en el ecosistema y la salud humana. Ahora sí, bienvenido Horacio, te paso el micrófono y la pantalla. Muy bien, buenas tardes a todos. Es un placer de nuevo estar en contacto con ustedes. Yo siempre tengo un pedazo de mi corazoncito en Tandil y por eso para mí es muy especial esta participación. Así que les voy a compartir directamente la presentación que a continuación voy a dar. ¿Está perfecta? ¿Se la ve bien? Claudio, ¿se ve bien la presentación? Me parece que se podría agrandar un poco. No Ahí sé está, cómo la ves, Darío. Sí, ahí se ve perfecto. Sí, bien. Bueno, perfecto. Vamos a comenzar entonces. Muy buena, muy interesante la presentación de Cristina, que me ayudó con bastantes conceptos para no repetir. Así que directamente
a mí me gusta mucho cuando doy este tipo de charlas, buscar un poco la información que hay del otro lado, de las personas que defienden a rajatabla este modelo y que dicen que no tiene absolutamente ningún perjuicio esparcir esta cantidad de sustancias químicas en el ambiente sin que la naturaleza y el cuerpo humano lo pueda detectar y lo pueda de alguna manera rechazar, porque en muchos casos pasa eso con el organismo. Y primero, una cifra que está absolutamente disponible en cualquier estadística a nivel internacional, de la base de datos de la ONU para Alimentación y Agricultura, que es la FAO-STAT, donde acá se ven cómo se ha incrementado abruptamente la cantidad y el uso de plaguicidas totales en Argentina. Esta es una estadística que va desde el 90 hasta el 2015, y esa curva ascendente, exponencial por cierto, es bastante expensa de los herbicidas, que es la curva naranja que está debajo, donde está el tan cuestionado glifosato, que uno de los motivos por el que está tan cuestionado es justamente sus volúmenes de uso, y como bien decía Claudio anteriormente, todos los investigadores que se han puesto a buscar esto han encontrado glifosato en tejidos, en suelo y en aguas. Y eso es muy preocupante porque sabemos, hay mucha evidencia científica de qué es lo que está produciendo o podría producir a futuro no solo los herbicidas, sino los insecticidas y los organoclorados en particular, que tienen una altísima persistencia en el medio ambiente. Me gusta mostrar siempre esta diapositiva, que yo digo que es un problema sanitario inocultable a esta altura, creciente, y que tiene varias aristas. Cuando la gente escucha esta temática y nos dice que están atacando al campo, que están atacando las actividades que hacen crecer al país, en realidad uno tiene que ver de que es un problema mundial, es un problema nacional y es un problema local en mi provincia particularmente, como la tiene también Tandil. Es un problema que es negado sistemáticamente, y yo siempre digo que la gente que niega las evidencias científicas que existen es porque si uno busca, y no tiene que buscar tanto, siempre hay intereses encontrados entre las personas que defienden a rajatabla este tipo de modelos sin, de alguna manera, reconocer cuáles son los efectos que tienen este tipo de químicos en el organismo. Yo no digo de que nosotros tenemos que volver al siglo pasado con las actividades agropecuarias, hay que buscar un equilibrio que nos permanezca, de alguna manera nos permita a nosotros vivir en armonía con los sistemas de producción, dando a nuestra generación una salud que es la que nosotros merecemos tener los que vivimos actualmente y los que están por venir, porque, como bien dijeron, hay muchas evidencias científicas que están mostrando de que este es un problema transgeneracional que se puede transmitir a las generaciones venideras. Y yo no tengo ninguna duda que ellas mismas van a ser las que nos van a nosotros interpelar para ver qué fue lo que hicimos en este momento tan crítico de la humanidad, en el que estamos cargados de tantas sustancias químicas, no solo de este modelo agropecuario, sino también, como dijeron anteriormente, de toda esta carga química que nos está afectando. Esa evidencia científica es enorme, y obviamente para el que quiera y pueda leer literatura internacional, yo tengo toda la información que requieran. Si me la quieren solicitar, yo no tengo ningún problema y se las puedo pasar, pero hay evidencias científicas en especies centinelas que son, a mí me gusta contar que las especies centinelas son
como los canarios de una mina que existía a principios del siglo en Gran Bretaña, donde cuando había una emisión de gases mortales en una mina de carbón, los primeros que se morían eran los canarios que llevaban los mismos mineros para saber de que les quedaba muy poco tiempo a los humanos que estaban allí adentro y tenían que empezar a escaparse porque si no se iban a morir ellos. Por eso se llaman especies centinelas. Las especies centinelas son, por ejemplo, las especies que viven en el agua, como los anfibios, y ahora van a ver algunas evidencias de investigadores que están trabajando hace muchísimos años estudiando las malformaciones que tienen estas especies centinelas, que nos están diciendo a nosotros cuáles son los problemas que podemos llegar a tener y que evidentemente de hecho ya los estamos encontrando en los humanos. Decía yo que es un problema negado, es un problema silenciado en todos los medios de comunicación y en muchos casos es un problema impuesto por el cambio de modelo agropecuario, que hace también de que se violen muchas leyes, se salteen muchas leyes que están escritas. En mi provincia hay una ley que se llama Ley de Biocidas, que es perfectible, pero es una ley que si se respetara podría protegernos bastante. Sin embargo, hay velocidades de viento, por ejemplo, que no se respetan, que se tienen que respetar, porque si ustedes saben perfectamente bien de que si se llegan, eso lo vieron en la charla anterior, si se pulverizan estos productos con un viento determinado, la deriva es incontrolable, y eso de las buenas prácticas es bastante cuestionable también, porque si fuera tan autodirigido y tan perfectamente monitoreado la aplicación, no tendrían que aparecer en todas las fuentes que están en la vecindad de estos campos y no tan en la vecindad también. Por eso es importante también que se respeten las leyes que están escritas y que se perfeccionen esas mismas o que se establezcan leyes nuevas. Por eso es tan importante esta charla, porque yo sé que están en ese periodo de elaboración de leyes en Tandil. Por eso yo siempre cuento de que a mí me gusta ver lo que dice la otra parte. O sea, siempre dicen de que las discusiones más ricas son con las personas que no opinan igual que nosotros. Porque es muy fácil convencer a alguien que está ya convencido, pero cuando uno habla de las personas que están del otro lado, por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, ellos tienen un documento muy interesante que se llama Los plaguicidas agregados al suelo y su destino en el ambiente, del año 2015, donde dicen de que todos los emprendimientos agropecuarios deben tener sustentabilidad ante todo, cuando el desarrollo económico, social y el aprovechamiento de los recursos naturales se debe realizar a través de una gestión apropiada del ambiente, para que no comprometa las posibilidades de las generaciones nuestras, las presentes y las futuras. Así comienza el documento del INTA. Y es muy interesante, yo lo leí casi en su totalidad, y debo decir de que me preocupé bastante porque ellos a nosotros nos están advirtiendo de que hay serios problemas, primero en el suelo, donde ellos hablan mucho del suelo, y dice que el actual modelo de agricultura industrial ha pretendido que la química, en este caso los plaguicidas, controle la biología. ¿Por qué? Porque eso simplifica la toma de decisiones. Es mucho más fácil ahora tomar decisiones en las cuales uno tiene que hacer las aplicaciones que están previstas y quizás un poco más. Sin embargo, dentro de este modelo no se tuvo en cuenta que el uso excesivo de plaguicidas pone en serio riesgo el recurso suelo, dicen principalmente. Entonces busqué yo en el documento cuántas veces hablan de la salud humana. Y la verdad que son pocas, pero ellos nos están advirtiendo a nosotros de que la salud humana está en riesgo. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que hablar de salud? No es el INTA, son los médicos. Son los médicos y los investigadores que están haciendo su trabajo en los laboratorios y que están investigando esta temática. Por eso lamenté muchísimo cuando las médicas del Hospital Garrahan no pudieron presentar sus casos clínicos, porque en realidad yo estuve en el Garrahan dando esta charla hace unos cuantos años,
Y había un proyecto en el Garrahan, como ellos ya estaban empezando a ver esta problemática y empezaron a invitarnos a nosotros a dar estas charlas allí en el mismo hospital. Había un proyecto de poder hacerle a todos los pacientes oncológicos estudios de plaguicidas en tejidos, porque ellos sabían de que había muchos pacientes oncológicos pediátricos que venían de estas provincias de alta producción agropecuaria y casi siempre de las mismas provincias, muy complicados. Y estaban viendo que había algún tipo de interacción entre lo que era la quimioterapia con los químicos que tenían en el cuerpo. Por eso yo los insto a las médicas del Garrahan de que puedan presentar sus casos clínicos, que puedan contarnos lo que está pasando en el hospital, porque yo conozco en terreno lo que está pasando y conozco lo que está pasando en el hospital, porque las que empezaron estas charlas en el Hospital Garrahan fueron las enfermeras, a través de una enfermera muy querida que se llama Meche Méndez, que empezó a hacer este tipo de difusión de estas charlas. Pero fíjense ustedes que dice, el control de plaguicidas ha cobrado una mayor importancia para la sociedad debido al mayor conocimiento de los potenciales peligros asociados a su uso, junto con la disponibilidad de datos sobre su presencia en el ambiente. Ahora hay muchos laboratorios que pueden detectar cantidades ínfimas y no tan ínfimas de plaguicidas en muestras de suelo, en muestras de agua, y eso es muy importante poder ver, poder conocer, porque justamente la legislación ambiental mundial establece límites máximos permitidos en aguas y en alimentos cada vez más restrictivos. Por lo tanto, nosotros debemos conocer qué estamos comiendo, qué estamos tomando y qué tienen nuestros pacientes en el cuerpo, porque no es gratuito esa curva que vimos exponencial de crecimiento de aplicación de agroquímicos en todo nuestro territorio. En otra parte del documento dicen que los organoclorados, por sus propiedades residuales, son altamente persistentes, y acá quiero contestar un poco también a algunas notas periodísticas que leí de Tandil, donde un toxicólogo decía de que no había más organoclorados, que esto no era el problema. Sin embargo, ahora van a ver ustedes que los estudios de Damián Marino encontró organoclorados en el río Paraná, se encontraron en los suelos de las escuelas que se estudiaron en provincia de Buenos Aires, en las escuelas rurales, que presentaron demandas a los municipios debido a los problemas que estaban teniendo los niños en esas zonas. Entonces es importante informar a los organismos decisores de las políticas públicas los resultados que obtenemos para asegurar la producción de materias primas y alimentos sin afectar la salud de la población y el ambiente. ¿Quién dice esto? ¿Esto lo dice un grupo de médicos o un grupo de ambientalistas? No, señores, esto lo dice el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Ellos nos están advirtiendo a nosotros de que hay un riesgo inminente, presente, que nosotros debemos investigar. Contar con esa información científica sobre la presencia de plaguicidas en el ambiente nos conduce a debatir en qué condiciones ambientales deseamos vivir nosotros y los que nos siguen a nosotros, nuestras generaciones futuras. Esto no voy a hablar porque ya habló Claudio, pero sabemos de que hay estudios que han demostrado, hay varios estudios que han demostrado, por ejemplo, investigadores como Damián Marino de la Universidad Nacional de La Plata, que encontró varios plaguicidas en agua de lluvia, justamente por esta volatilización y el transporte por deriva que existe. Rafael Lajmanovich de la Universidad Nacional del Litoral, que ha encontrado malformaciones muy parecidas a las que se encuentran en los niños que nacieron en zonas expuestas, sobre todo de miembros superiores e inferiores. También en cauces de agua, como en el río Paraná, en la cuenca del río Paraná, que hizo Damián Marino en su estudio, que también tengo la cita bibliográfica aquí, o los estudios de Fernanda Simoniello en la Universidad Nacional del Litoral, que hablan de
justamente la cantidad de agroquímicos que tienen los peces, que se alimentan sobre todo del fondo de los lagos y de los ríos, como el lenguado, el bacalao o el bagre, por ejemplo. Esto nos está diciendo a nosotros, nos está hablando de esto que decía Claudio, de la ubicuidad de estas sustancias. Esta es la publicación que hablaba Cristina Rondoletti del 2015 en Lancet Oncology, que habla de la carcinogenicidad de glifosato y de otros, como el paratión y el malatión, pero el glifosato por los volúmenes de venta tiene una altísima importancia, sobre todo en nuestro país, ¿no? Lo importante es ver que esa exposición ambiental produce efectos biológicos y que esos efectos biológicos, como decía Cristina, pueden ser agudos o crónicos. Y hay un test de laboratorio que es muy interesante para medir la toxicidad crónica, que son los estudios de genotoxicidad, porque hay sustancias, no solo los agroquímicos, sino que hay una diversidad de sustancias que pueden cambiar nuestro material genético. A eso se le llama genotoxicidad. Lo importante es que esa exposición repetida a bajas dosis afecta todos los órganos de nuestro sistema corporal. Los individuos expuestos en el curso de su vida pueden aumentar las manifestaciones de enfermedades genéticas, aún en generaciones posteriores. Si se detectan, es posible tomar medidas para reducir la exposición. Esto es crucial, porque si nosotros llegamos a tener un laboratorio que pueda hacer estudios de genotoxicidad, que nos está demostrando a nosotros de que la población expuesta tiene altos niveles de aberraciones cromosómicas, como lo van a ver ahora en un estudio que yo hice, esto nos está diciendo a nosotros de que puede haber un problema oncológico a futuro. Por lo tanto, si nosotros tenemos estos biomarcadores, de alguna manera tenemos que interrumpir la aplicación en esa zona, y si no se puede interrumpir la aplicación en esa zona, esos pacientes deben ser trasladados a otro lado, porque están en serio riesgo de continuar una exposición, de desarrollar enfermedades oncológicas, que es lo que pasa después cuando nosotros derivamos los pacientes al Garrahan. Cuando se derivan los pacientes al Garrahan ya es tarde, porque ellos tienen que comenzar todo un proceso de quimioterapia, y no todos reaccionan de la mejor manera, y eso todos lo sabemos. Hay una doctora, la doctora Amy de Estados Unidos, que habla de una carga tóxica, que es la que describe la combinación de toxinas que el cuerpo almacena en las células y tejidos, que nosotros llevamos como si fuera una mochila. Hay muchos test en Estados Unidos que se están preocupando por medir toda la carga tóxica. Cuando uno los mide, puede saber a qué estuvo expuesto, incluso haciendo ese tipo de estudios en cabello. Es muy importante poder saber qué está pasando con algunos pacientes, por ejemplo, que están teniendo, ustedes saben de que hay un aumento muy significativo de algunas patologías neurodegenerativas, y también de otras patologías, como decía Cristina, de intolerancia al gluten. La humanidad ha comido por siglos gluten, y resulta que ahora hay 40% de la población que tiene intolerancia al gluten, y si no, tienen que recorrer el centro y van a ver la cantidad de comercios que hay ofreciendo alimentos libres de gluten. Lo mismo pasa en las góndolas de los supermercados. Entonces, ¿qué pasa ahora que hay una epidemia de intolerancia al gluten después de todo esto? Obviamente, ese cambio en el modelo de producción no es gratuito. Pero también esos factores que pueden venir de adentro también pueden ser factores endógenos, pero en este caso estamos hablando de factores medioambientales que vienen de afuera, que son factores exógenos. Pueden producir un daño genético, y ese daño genético, las células, eso es importante aclarar, tienen un mecanismo de chequeo
y de reparación del ADN. Lo que ocurre es que cuando la persona está expuesta en forma crónica a este tipo de tóxicos medioambientales, esa maquinaria de reparación del ADN no da abasto y no le da el tiempo de poder reparar todos los daños que se han producido. Y de esa manera la célula empieza a mutar. Entonces producen mutaciones que pueden ser en células somáticas, que son las del cuerpo, generando un cáncer. Pero esas mutaciones también se pueden producir en células reproductivas, que están en testículo o en ovario. Si esas mutaciones se producen en células reproductivas, va a haber problemas reproductivos, como se está viendo. O sea, lo que nosotros estamos diciendo no es un relato. Eso quiero que entiendan, y que en realidad estamos metidos en un problema grave que tenemos que encontrar la solución entre todos, incluido con la gente del campo. Esto no es en contra de nadie, sino que es a favor de todos. Esto es importantísimo que lo veamos. Esos problemas reproductivos que se están viendo cada vez más en poblaciones jóvenes. Yo tengo muchos pacientes que van a hacerse estudios genéticos al laboratorio, son parejas jóvenes que han tenido 2, 3, 4 abortos a repetición y no le encuentran, es sin causa aparente, no le encuentran causa. Lo que pasa es que si vos pensás en otras causas, puede ser, pero nadie piensa en que estas personas están viviendo en el medio del campo y están siendo reiteradamente expuestas a plaguicidas. Entonces, esto también se puede dar con enfermedades hereditarias, y lo peor de todo es lo que yo vi en un principio, que por eso me involucré en esta temática, que es la teratogénesis, que es la producción de malformaciones, como decía Cristina, en ese periodo ventana de la formación de los embriones, justamente como hay un mecanismo de desenvoltura de la cadena de ADN y pierde su coraza proteica para poder replicarse, porque de una célula se tienen que formar millones de células de un embrión. Allí los agentes medioambientales pueden producir alteraciones muy graves que van a llevar a malformaciones como las que yo he visto en el laboratorio. También estuve buscando este pronunciamiento, ahora no lo encontré actualmente, pero sí lo hicieron en 2015. Espero que no lo hayan sacado por otro motivo, pero la Sociedad Argentina de Hemato-Oncología Pediátrica nos dice a nosotros que la violenta irrupción de la industrialización en la producción agrícola y minera ha generado cambios de gran envergadura a nivel cultural, social y medioambiental, y no disponemos de ninguna evaluación prospectiva para el mediano y largo plazo. Fíjense que dice: los protagonistas más poderosos de la producción agrícola han manifestado una resistencia secular a que se regulen sus actividades. También se resisten a que se les cuestione el uso masivo de agrotóxicos sin el menor cuidado por el entorno y la salud de sus semejantes. Arriba dice finalmente: si llegamos a un aumento estadístico en la epidemiología del cáncer, va a ser demasiado tarde, que es lo que estamos viendo ahora. Bueno, esta es cualquier sustancia que pueda alterar el ADN, va a tener efectos diversos según el periodo embrionario en el que actúa. Si actúa durante las 2 primeras semanas, el embrión se va a perder, produciendo un aborto espontáneo, siendo muy pequeño el embrión. Yo tengo muchos pacientes, y los tengo documentados, los tengo en estadísticas, que han perdido embriones tempranos, y viven en zonas muy complicadas, donde no pueden de ninguna manera evadirse de la altísima exposición a químicos que tienen todo el año. Pero también puede alterar el sistema nervioso central, puede alterar la morfología cardíaca, los miembros superiores, los ojos, los miembros inferiores, y después las malformaciones menores que pueden ser cuando este factor medioambiental ya incide en el periodo fetal, digamos, cuando está terminando el embarazo, puede haber alteraciones menores como paladar hendido y labio leporino, por ejemplo, y alteraciones en los genitales.
yo fui haciendo una estadística, porque los pacientes venían a mi laboratorio a hacerse estudios de cariotipo. Los estudios de cariotipo son para ver los cromosomas, porque hay muchas malformaciones que tienen anomalías en los cromosomas. Todos estos pacientes tenían cromosomas normales, sin embargo, tenían serias malformaciones. Y fundamentalmente el caso 5, que es al final de esta columna, donde tenía una focomelia bilateral, quiere decir que le faltaban los dos brazos, y tenía una mano en pinza de cangrejo, se llama, que es una alteración muy severa de la formación de los dedos, más un fémur izquierdo más corto. Y el avión pulverizador sobrevoló durante el periodo de gestación de este embrión. Obviamente, yo lo que no podía hacer, acá hay más casos, pero lo que yo no podía hacer era tener un estudio que me relacione la causa con el efecto. Pues es muy difícil comprobar esto a no ser que uno haga experimentación en humanos. Eso está éticamente prohibido. El único que se dio el lujo de hacer esto fue Mengele en el régimen nazi. Por lo tanto, uno no puede hacer esto con humanos. Eso quiero que lo entiendan también, porque dicen no hay nada que demuestre. La única manera que vos podés tener conclusiones es poder hacer los estudios en especies centinelas, que estas son las malformaciones en los anfibios. Ustedes van a ver malformaciones justamente en los miembros superiores o malformaciones craneales, de estudios publicados por el investigador Rafael Lajmanovich, de la Universidad Nacional del Litoral, que es el que más experiencia tiene en esto en Argentina. Pero también están los estudios pioneros de Andrés Carrasco, donde él, como venía escuchando todo esto, y él hacía embriología, se puso a hacer estudios en embriones de anfibios, y pudo detectar que agregándole al medio de cultivo cantidades ínfimas, que son 40 veces menor a lo que se usa en la producción, obtenía malformaciones bastante evidentes a nivel craneal y a nivel de los miembros. Fue fustigado ferozmente porque él fue presidente del CONICET y todo el sistema se le vino encima, pero nos dejó un legado muy importante a los investigadores que seguimos investigando en esto, sabiendo de que las verdades hay que decirlas, y como vuelvo a decir, esto no es en contra de nadie, sino que es a favor de todos. También una investigadora que sufrió muchas consecuencias de sus investigaciones fue la doctora Benítez Leite de Asunción, de Paraguay, donde ella puso en evidencia a través de estudios estadísticos la asociación de las malformaciones congénitas con los químicos utilizados en la agricultura. Pero yo me quiero hacer foco en los estudios de genotoxicidad. Los estudios de genotoxicidad se utilizan hace muchos años para evaluar la seguridad de los productos farmacéuticos, cosméticos y los empleados en el sistema agroalimentario, por ejemplo. Entonces, se deben monitorear las poblaciones humanas y la salud ocupacional y el medio ambiente, y evaluar la relación entre la genotoxicidad y la carcinogénesis. Hay estudios pioneros de Delia Yaza en la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde fuimos a formarnos nosotros para poder hacer esos estudios, que son de micronúcleos y aberraciones cromosómicas, donde uno ve de que cuando la célula se divide, en vez de haber dos núcleos, hay dos núcleos grandes y uno más pequeño, se llaman micronúcleos, y los tiene que contar en 1000 células, y cuando hace un cultivo celular y ve cromosomas, ve rupturas cromosómicas que nos están hablando a nosotros de inestabilidad genética. Este es el momento en el cual todavía se puede prevenir un proceso oncológico. Y esa persona todavía no la tiene, obviamente, porque si uno hace estudios cromosómicos en pacientes con cáncer, va a haber muchas alteraciones cromosómicas. Por lo tanto, así me puse a trabajar yo y hicimos un trabajo en el 2019 que ganó un premio en un congreso de bioquímicos, CUBRA 2019, que se hizo acá en el Chaco, donde estimamos el daño genético por micronúcleos y aberraciones cromosómicas, que son dos biomarcadores que se utilizan para ver alteraciones genéticas en población expuesta. Y justamente lo que hicimos fue
aparte de medir esos biomarcadores, en esos mismos pacientes que medimos los biomarcadores, mandamos a la ciudad de Mar del Plata, porque no hay muchos laboratorios que puedan medir los plaguicidas en sangre y en orina. Acá en el Chaco no existe, fue un problema, porque hay que mandar con hielo seco, tienen que ir refrigerados. Conseguimos el dinero para hacerlo, pudimos estudiar pocas muestras porque en realidad sale muy costoso hacer todo esto, y pudimos ver, fíjense acá, los 5 primeros pacientes, del 1 al 5 son la población expuesta, y los otros 5 del 6 al 10 es la población control. Cosa que nos llamaron la atención, por ejemplo, fue que en todos los pacientes de la población control, que eran personas sanas, que no vivían en el campo, que nunca vivieron en el campo, y que no eran fumadoras, había una sola que era fumadora, que era la 9, ellos todos se le encontró glifosato y AMPA, que es un metabolito del glifosato, en orina. A todos. Y a los 5 pacientes también. O sea, todos los pacientes que estudiamos tenían glifosato en orina, glifosato y AMPA. ¿De dónde viene ese glifosato? Es lo que nosotros nos preguntamos en las conclusiones, ¿no? Es lo que hay que investigar. Pero además, en los pacientes, los que están pintados, los que se encontraron plaguicidas, otros plaguicidas, por ejemplo, organofosforados, en el caso 2 y en el caso 5, y piretroide en el caso 1, justamente en estos que tenían mayor cantidad de plaguicidas en sangre, porque estos estudios se hicieron en sangre de los pacientes, se vio mayor porcentaje de aberraciones cromosómicas y mayor porcentaje de micronúcleos, que eran cifras que triplicaban o cuadruplicaban los biomarcadores que se encontraron en la población expuesta, en la población control. Vuelvo a repetir que este fue un trabajo que ganó un premio por la importancia, sobre todo, de haber hecho las dos cosas juntas. No hay ningún trabajo en Argentina que haya hecho las dos cosas juntas. Y nosotros, justamente, decimos que ese porcentaje aumentado compromete a profundizar el estudio aumentando el número de personas expuestas y controles. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos hacer monitoreos ambientales y monitoreos en población expuesta. Hola, Horacio. ¿Me Sí, ahí escuchás? ya se termina. Sí, estamos bastante pasados de tiempo porque queremos esperar tener unos minutitos para las preguntas y debate. La última, te muestro la última. No, dale, tomate 2 o 3 minutos más. Pero... Bien. Fíjense lo que dice la relatora de Naciones Unidas, que estuvo en Argentina en el año 2017, sobre el derecho a la alimentación. Dice, si bien los esfuerzos por prohibir y regular adecuadamente el uso de plaguicidas son un paso necesario en la dirección correcta, el método más eficaz a largo plazo para reducir la exposición es abandonar la agricultura industrial. Hoy en día el modelo agrícola dominante resulta sumamente problemático, no solo por el daño que causan los plaguicidas, sino también por los efectos de esto en el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica y la incapacidad para asegurar una soberanía alimentaria. Y una publicación de la agroecología en tiempos de COVID, que es muy nueva, que también la pueden consultar, que está allí, dice que este Centro Latinoamericano de Investigaciones Agroecológicas halló que en todo el mundo se aplican alrededor de 2.300 millones de kilogramos de pesticidas, menos del 1% de los cuales alcanza las plagas objetivo, y la mayoría termina en sistemas de suelo, aire y agua, causando daños ambientales y en la salud pública. Eso que decimos de la ubicuidad viene por todo esto. Nosotros tenemos el compromiso de hacer las investigaciones pertinentes y de cambiar hacia un futuro mucho más sustentable. Esta es una fotito del Monte Calvario en Tandil, y les doy muchísimas gracias por atender y tratar de entender. Listo, Claudio. Hola, bueno, muchísimas gracias, Horacio. La verdad que lamento mucho haber tenido que ponerte límite a vos y también a Cristina, porque realmente las exposiciones están muy bien, han estado muy bien, son muy claras. Recordábamos, ¿no?, que esto que vos decís, solamente el 1% de los plaguicidas llegan al blanco, ¿no?
llegan al objetivo. Eso quiere decir que el 99% deriva, ¿no? Y se encuentra en todos los lugares estos que vos nos relatabas. Bueno, Darío, ¿cómo andamos con las preguntas? ¿Hay consultas? Hola, ¿me escuchás, Darío? Ahí te escucho. Hay muchos comentarios, Sí. no sé si Eugenia vos estuviste anotando alguna pregunta, yo veo comentarios más que nada. Si alguien quiere levantar la mano, le puedo ceder la palabra y habilitar el micrófono. Sí, hay más que nada comentarios comentando situaciones personales, pero consultas en particular no hay. Si alguien Sí, tiene alguna consulta. Hay un comentario muy significativo de María Renova, ¿sí? Que dice: mi hijo nació con un enfisema pulmonar congénito diagnosticado en el Hospital Ludovica. Vivimos en Punta Alta, a 30 kilómetros del polo petroquímico de Bahía Blanca. ¿Qué es un enfisema pulmonar, Horacio? ¿Podés explicarnos un poquito? Bueno, habiendo una médica, yo dejo que explique la médica, porque en realidad... Bueno, a ver, Cristina. Yo soy bioquímico, digamos. Desmuteate, Cristina, que estás muteada. Hola, Cristina. Ahí, ahora, sí. Bueno, el enfisema pulmonar en sí es la destrucción, la estructura del pulmón son pequeñas celdillas, como un panal de abeja, y eso le da elasticidad. Entonces, cuando se rompe parte de las celdillas, se disminuye la superficie de intercambio gaseoso. El enfisema es una enfermedad pulmonar crónica. Si se nace con eso, tiene severos problemas de oxigenación y seguramente, no sé si está el doctor, el pediatra, el doctor Cabana, podrá decirme mejor cómo se afecta el crecimiento de un chico, pero obviamente habría que ver, desconozco el tema, si está asociado, si es patología que esté asociada a tóxicos ambientales. Bien, muchas gracias. Hay una pregunta Claudio, para vos, Horacio. Sí, decime. Discúlpame, hay una persona que levantó la mano, le voy a habilitar el micrófono a María Renova. Bien. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí. No Yo te soy vemos, pero te escuchamos, María. No importa. La verdad que sí es, como decía la doctora, bueno, durante prácticamente 9 meses de su vida nunca nos dieron mucha trascendencia a la falta de crecimiento del nene, hasta que llegamos al Hospital Ludovica y ahí le hicieron 17 días de investigación y fue un caso para ellos de libro, así me lo expresó el jefe de neumonología infantil. Nació con el pulmón derecho sin desarrollar y el izquierdo extendido muy grande y el corazón desplazado. Después el corazón se acomodó sin tener que llevarlo a cirugía. Entonces, bueno, la pregunta iba hacia el pediatra, que por ahí me pueda llegar a acompañar con alguna recomendación. O sea, él es un nene que todavía satura bien, necesita máscara de oxígeno, pero bueno, hay que cuidarlo mucho de los procesos infecciosos. Y lamentablemente no lo veo al doctor Cabana, se ve que se tuvo que retirar. Lamentablemente. Sí, se retiró hace un ratito. Gracias, era simplemente comentar esto que todos ustedes dicen y bueno, y es real. O sea, la contaminación en todos sus aspectos está trayendo, sobre todo en el Hospital Ludovica, veían que desde Bahía Blanca iban muchos chicos con patología respiratoria y lo asociaban al polo petroquímico y a todo lo que emiten de gases sin mucho tratamiento y mucha conciencia. Muchas gracias. No, gracias a vos, María, por tu participación y tu testimonio. Hay en el chat hay muchas felicitaciones, muchos comentarios positivos y una pregunta concreta, dice Norberto Moyo. Te pregunta: Horacio, ¿conocés la lucha que está llevando a cabo el doctor Damián Berseñasi en la Universidad Nacional de Rosario por el tema de salud versus plaguicidas?
Claro, Damián es uno de los referentes en esta lucha y es uno de los, si se quiere, seguidores del trabajo de Andrés Carrasco. Con lo importante que hace Damián es de que él trabaja en la Facultad de Medicina, es docente de la Facultad de Medicina de Santa Fe y hace campamentos sanitarios donde los estudiantes de la carrera de medicina se establecen en estas zonas donde presuntamente hay denuncias y hay conflictos con los plaguicidas particularmente, y hacen un relevamiento casa por casa de las principales alteraciones que tiene la gente. Y él siempre dice de que en la Argentina el uso de plaguicidas ha modificado no solo la forma de enfermar, sino también la forma de morir de los argentinos en estas zonas. Es un trabajo sumamente importante que está haciendo de registro estadístico, que tiene que ir acompañado, y eso sí me gustaría que por ahí algún grupo que tenga mayor capacidad que no sea el mío, porque nosotros encima, que somos pocos, ahora nos afectaron al diagnóstico de COVID y este año no hicimos nada, absolutamente nada de este tema, pero un equipo grande podría hacer en estas poblaciones este tipo de estudios de marcadores, de biomarcadores y de evaluación de plaguicidas, que yo tengo entendido que con Damián Marino, también, que yo creo que vi un mensaje de Damián, allí lo estoy viendo. Sí. Es muy... Sí, Damián pregunta, consulta en función de la experiencia de trabajo si uno piensa por familias como organoclorados, fosforados, piretroides y carbamatos, ¿hay alguna información de cuáles de ellos inducen mayor respuesta genotóxica o si hay alguna información respecto a sinergia entre esos productos, verdad? Yo no tengo ese dato que pregunta Damián en particular, si alguno es más genotóxico que otro. Es importante por allí poder saber mucho ese dato, porque justamente por la persistencia que tienen estos plaguicidas, y por eso vuelvo a decir de que sería muy interesante que estos estudios de Damián, porque muchas veces, de Damián Berseñaz estoy hablando, ¿no? Muchas veces los datos clínicos están sueltos y no van acompañados de estudios de laboratorio, sobre todo de genotoxicidad y evaluación de plaguicidas. Sí sería muy interesante poder hacerlo. Yo sé que son estudios de largo aliento y se necesita muchísimo presupuesto para hacer. Y bueno, por ahí haciendo alianzas entre investigadores podríamos ver la manera de conseguir ese dinero para poder hacerlo, ¿no? Pero específicamente lo que pregunta Damián no lo tengo. Sí. Claudio. Y tengamos en cuenta también, sí, tengamos un comentario nomás, permitime, Darío, tengamos en cuenta también que si un paciente se le indica que tiene que hacerse los análisis de plaguicidas en tejido, en sangre, en leche materna o en orina, debe pagarlo de su bolsillo porque no forma parte de la prestación médica obligatoria, ¿no? Lo cual dificulta aún más todo este tipo de investigación, porque no son baratos esos análisis. No son baratos sobre todo para el bolsillo de un particular, ¿no? Sí, me decías, perdón. Sí, Claudio, lo tenemos a Ignacio Bocles, lo subí como panelista para que pueda hablar. Sí, mucho gusto. Ignacio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? No, era solamente para hacer Bien, una parte ahí. presentate, por favor. Hola, hola. Ignacio, presentate, Hola. por favor. Yo soy Ignacio Bocles, soy docente en la Facultad de Medicina de acá de la Universidad de Buenos Aires, en embriología, y soy parte del grupo de epidemiología comunitaria Gesta Colectiva, que trabajamos algunos de estos temas. ¿Sos médico? Pero soy médico, sí. Sí. Bien. Me cuesta eso de las presentaciones. Por lo general me conocen Sí. más como Nacho, digamos. Pero bueno, lo que sí, era un aporte puntual ahí frente a lo que estaban preguntando de sinergismos, que justamente eso pone el dedo en la llaga, ¿no? Porque justamente lo que está detrás de
de los sistemas regulatorios formales de los distintos estados en general, son datos puntuales de cada químico por separado, y por lo general exposiciones agudas, que era un poco lo que quedaba en evidencia, que se queda recontra corto, por lo que hablaban tanto Cristina como Horacio hace un ratito, que me parecieron excelentes las exposiciones. En ese sentido, hay cada vez más estudios acerca de sinergismos. Uno de los ejemplos es Lachmanovich, acá, que lo mencionó Horacio en varias de las diapositivas, que lo que más hizo fue con los sinergismos con glifosato y algunos metales pesados, en particular con arsénico, por presencia en ambiente en la región, que es bastante importante. Y hay algunos estudios internacionales que asocian asociando glifosato y carbamatos, que también son de uso masivo en varias líneas productivas. Lo que tiene de hablar de sinergismos es que no se trata de sumatoria de toxicidades. A veces lo que uno piensa es, bueno, si uno es genotóxico y el otro es genotóxico, sumo uno y ya. Pero lo que tiene de difícil, además, es que la asociación de tóxicos, como tiene, lo voy a decir en forma coloquial, ¿no? Es cada químico que ingresa a nuestro organismo tiene, por un lado, un efecto directo y además una metabolización, que es cómo se va transformando en el cuerpo tal que se puede eliminar. Algunos se eliminan más fácil y otros no. Eso, por ejemplo, todavía es un tema pendiente entender la eliminación del glifosato del cuerpo. ¿Cuál es la forma, en qué tejido se puede almacenar, en qué tejido no? De hecho, es algo que es rarísimo de entender en distintos procesos químicos en general. Digo, la persistencia, en su momento se hizo famoso el estudio de Damián Marino, en donde veían en gasas quirúrgicas, en tampones, en distintos productos derivados del algodón, glifosato. Es muy chocante, no solamente porque están productos cotidianos, sino porque además el algodón, cuando se usa para producción industrial, pasa por lavados industriales que realmente se sacan de encima bastantes productos, tanto liposolubles como hidrosolubles, apunta a sacarse de encima bastantes elementos. Entonces, que esté todavía en esto nos genera muchas preguntas, ¿no? Habla del volumen con el que se usa, pero además de cómo hace para pasar todos estos procedimientos. Entonces, eso, además en un sistema vivo como son el cuerpo humano, realmente todavía queda por entender. Entonces, no es solamente la toxicidad directa la que es difícil de interpretar, es la indirecta por los metabolitos, y además que en la asociación de químicos muchas veces aparecen toxicidades nuevas que no están pensadas en ninguno de los otros. Entonces, los estudios de sinergismos que hay, por ejemplo, con los carbamatos y glifosato, están centrados en genotoxicidad, que es un indicador que tenemos para ver y que es importante, pero que también abre la pregunta de qué otras toxicidades no estamos viendo. Con algo que hablaba también Horacio hace un rato sobre lo que tiene en los sistemas en desarrollo, en una gesta, en un embrión, sobre todo en los periodos más sensibles, es muy difícil interpretar algo que a veces tenemos metido en el sentido común, esto que se pensaba hace un tiempo con los microbios, que un microbio puede generar una enfermedad, ¿no? Era como una antigua ley que se pensaba que era así, que no se cumple para los microbios tampoco, pero con los agroquímicos y con la contaminación ambiental en el desarrollo embrionario, un tóxico puede generar un universo de anomalías congénitas y de alteraciones que no solamente son anomalías congénitas, como hablaron de programación fetal, de herencia epigenética, tendencia a obesidad, a diabetes, a enfermedad cardiovascular, infartos, etc. Entonces, un solo químico en el desarrollo te puede generar todo un abanico de problemas. Y cuando le agregas la complejidad de los sinergismos entre todos los químicos con los que estamos interactuando, que estamos tolerando, que estamos resistiendo, que era lo que hablaban de carga tóxica en su momento, se complejiza aún más. Y es lo que decía Horacio, no puede ser que en ese contexto no haya ni siquiera un discurso acerca de la necesidad de hacer estudios prospectivos poblacionales de qué es lo que pasa en cada población en donde tenés una carga tóxica particular y que naturalmente no tiene sentido pensar que no están generando un daño. La pregunta es, ¿cuál daño estás generando en cada lugar? Y ahí entra lo mismo de siempre,
tenemos que estudiarlo porque es necesario. Somos profesionales de la salud, somos sensibles a esto, tenemos que estudiarlo. Pero la verdad es que no tendríamos que, porque no debería estar ahí. Entonces es esa tensión ética en la que estamos sistemáticamente, en donde tenemos que estudiarlo, pero no para probar que hay un daño, sino para describir qué daño hay, para poder tomar las medidas propias para eso, pero no para que se decida dejar de hacerlo. Se tendría que dejar de hacer por cuestiones éticas y sanitarias, de hacer una transformación agroecológica o tomar las decisiones que se tengan que tomar, porque ya tenemos suficiente evidencia para hacer eso hace décadas. Ahora tenemos que conocer bien cuál es el daño por una cuestión de salud pública, de decir, bueno, cuáles son las mejores medidas para mejorar la salud de esta población. Pero eso, por ahí me fui por las ramas, disculpe. Espectacular, Ignacio. La verdad que sumamente Dos cositas. provechoso. Déjame después tus datos porque necesito después comunicarme con vos. Hola, sí, está muy bueno. Ignacio, dos cositas nada más. Pero lo que vos decís de que un solo plaguicida, un mismo plaguicida, genera múltiples daños, ocurre también en otros múltiples aspectos que nos manifiestan la complejidad, ¿no? Cuando te dicen que un gen tiene que ver con una sola característica y que este gen, poniéndolo o sacándolo, va solamente a modificar esa característica y nada más, sin interpretar que un mismo gen puede participar en la determinación de múltiples características, no de uno solo, ¿no? Entonces, este criterio de relaciones de causalidad directa que domina en la ciencia hegemónica es lo que conduce a este tipo de cosas, lo cual no es inocente, ¿no? Ahora, Ignacio, solamente muy cortito, ¿por qué no nos decís qué es el Grupo Gesta? Bueno, el Grupo Gesta es un grupo que nace en su momento colaborando con el grupo de Damián Berseniazzi de Rosario, que con una red tanto con el grupo de Rosario como con un grupo de Córdoba, en donde seguimos teniendo vínculo y trabajamos. Cada grupo tiene alguna identidad distinta. El grupo de Rosario es un grupo que surge de extensión universitaria, con un apoyo institucional en su momento muy marcado y con los campamentos sanitarios como esa potencia que tenía en la Facultad de Medicina de poder salir todos los graduados de medicina a hacer los campamentos. Entonces tenía la marca esa de que eran todos médicos haciendo esto. El Grupo Gesta, somos muy poquitos médicos, la mayoría son o biólogos, biólogas, hay químicos, físicos, una socióloga. Es un grupo multidisciplinario que trabaja con poblaciones que efectivamente identifican que tienen un problema de salud. Esa es nuestra base material, es la población identifica el problema de salud. Nosotros en todo caso tratamos de aportar con herramientas para poder ayudar a describir y profundizar las discusiones propias de esa propia comunidad, como tratar de aportar a un proceso de lucha en el que ya están, por lo general. Bien, ¿y podés indicar algún contacto? Por si alguna de las personas que están... Sí, ahora pongo en el chat pongo un mail de contacto del grupo y pongo mi propio mail también, así eso queda a disposición. Y una cosita sola con eso que decías, Claudio, que me pareció excelente, con esto de la linealidad del gen, una característica. Lo loco de todo esto es que la ciencia hace mucho tiempo que abandonó la visión lineal del gen. Los que sostienen la visión lineal del gen son la industria, porque conviene. La industria y los gobiernos, porque si vos decís la dosis letal 50, o sea, la concentración con la cual se muere la mitad de los animales de un modelo animal dado es la que dice la toxicidad, le conviene al único que le conviene es al que vende el producto, porque simplificar la toxicidad, algo tan rústico, tan burdo y tan poco complejo, que nada más importa, o sea, lo podés patentar más fácil. La ciencia, incluso antes de la descripción del gen, abogaba por la complejidad, por los modelos multicausales, por la multidirección de la información de la década del 20, del 30, además, y ahora lo retoma justamente con el auge de la herencia epigenética, con la epigenética como contenido y demás, pero esa cosa del gen, proteína, función es algo que no tiene mucho lugar ni siquiera en los que dicen hacer buena ciencia.
El tema es que lo que tienen los que hacen esto es muy buena propaganda. Buena prensa. Y Claro. muchos recursos. Claro. Sí, muchos recursos. Bueno, les voy leyendo lo que aparece en el chat, ¿sí? Dice Damián, Horacio, tenemos temas de investigación conjunta post-pandemia. Se ha formado un equipo. Eduardo Martín Rossi, el querido Eduardo, el querido Edu, dice, sería muy interesante que se pueda seguir investigando la sinergia entre el glifosato AMPA y demás plaguicidas. Sí, ahí había un comentario más arriba que utilizan el glifosato en conjunto con el glufosinato de amonio para que el glifosato, utilizado como quelante, absorba todos los metales pesados y que entonces el glufosinato de amonio tenga más efectividad. Por ejemplo, ¿no? Fabiola Armani, perdón, dice, soy docente, abordo este tema, he utilizado artículos de Horacio para mis propuestas áulicas. Fue un placer escucharlo, tengo colegas que son ingenieros agrónomos que dicen que el glifosato se degrada después de un tiempo. Obviamente se hace una discusión entre colegas y en ambos casos son formadores de opinión con nuestros alumnos. Karina García. Sí. Claudio, perdón, Sí. ¿puedo hacer un comentario respecto a los que dicen que el glifosato se degrada? En el año 2007, Claro. Monsanto fue declarada culpable de publicidad engañosa por presentar al Roundup como biodegradable. O sea que no Sí. se degrada, es acumulativo, se degradaría si se aplica una vez y después no se aplica más, pero cuando uno aplica y vuelve a aplicar y vuelve a aplicar, es sumatoria de efectos, con lo cual nunca se acaba la contaminación. Tal cual. Gracias. Claudio, ese que dijiste, Sí. tenemos investigación conjunta post pandemia, ¿es Damián? Damián Marino. Damián Marino, perfecto. Ahora le contesto. Bueno. Dice, de Karina García, dice, hoy el doctor Lucero mencionaba que el aumento de la intolerancia al gluten está comenzando a asociarse al uso y presencia de agrotóxicos. Hace tiempo, y desde que lo vivimos con mi segundo hijo, mucho más aún, que dudo de que al igual que lo que sucede con el gluten, esté sucediendo con las proteínas de la leche. Hoy en día más del 70% de los bebés que nacen tienen intolerancia, no alergia, ya que no es mediada por IgE, tal vez vos no puedas asesorar qué es el IgE, a la proteína de la leche. Mi opinión personal a partir de la vivencia es que aquí también existe una relación. ¿Alguien puede hacer un comentario al respecto? Porque hablan de que la intolerancia, ¿no?, a los componentes de la leche está vinculada... Puedo hacerlo, Sí. me parece. Cuando uno habla de intolerancias alimentarias, una de ellas pueden ser mediadas por mecanismos de alergia, es decir, IgE es inmunoglobulina E, que es una inmunoglobulina que genera un fenómeno alérgico. Es una alergia común, como podés ser alérgico a una planta o a cualquier cosa, podés tener alergia alimentaria. En el otro caso, con el gluten ocurre que hay una enfermedad, que es la celiaquía, que es una patología autoinmune. Está inmunomediada, pero es autoinmunidad, ya no es alergia. Pero hay un tercer cuadro de intolerancia, que se denomina así, intolerancia al gluten, como la intolerancia a la lactosa, que no está mediada ni por autoinmunidad ni por inmunoglobulina, y no sabemos cuál es el mecanismo inmune asociado, por lo menos hasta donde yo vengo siguiendo el tema, porque cada vez hay más cosas para estudiar y leer, pero obviamente sí, no está mediada por un mecanismo alérgico común, no es una alergia a la leche que podría ser a la lactosa de la leche de vaca, como se trataba antes y se daba leche de otro origen, no es así. Está. Bien. Claro. Después dice, hay muchos agradecimientos por las exposiciones y felicitaciones y demás. No quiero que se suban al pedestal. Dice Andrea, no sé cuánto, a ver. No puedo identificarlo. Dice, súper interesante todo, como siempre, pero como dijo Horacio, comillas, hasta que no cambiemos el sistema de producción destructivo, no vamos a solucionar ni prevenir los problemas de salud asociados.
Seguiremos décadas hablando de las explicaciones de las consecuencias en la salud, pero los que tienen que escuchar y responder no lo hacen. Bueno, coincido con esta afirmación, no hay ninguno de los, no he identificado a ninguno de los concejales que va a tratar o que está tratando el proyecto de ordenanza de plaguicidas aquí en Tandil. Algunos sí fueron, debemos reconocer que algunos sí fueron a la jornada de buenas prácticas agrícolas que organizó el municipio con CASAFE. Ahí sí estuvieron presentes. Bien. Dice, bueno, acá hay Mercedes Argeri debe ser. Muchas gracias por la invitación, saludos. Ah, sí, Mercedes Argeri, adjunta defensora del pueblo de la ciudad de Tandil. Gracias, Mercedes, por estar. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? No sé si llegó, se cortó, si llegó, como dice una famosa película española. ¿Estaremos los próximos 50 años hablando de los últimos 50 años? Sí, claro. Bueno, y Horacio, dice Andrea de nuevo. Entiendo la validez de la publicación del INTA que mencionaste, pero no le daría tanto crédito. Los que hicieron la publicación no representan a los jerarcas del INTA, que seguramente los tiene sin cuidado las advertencias de esa publicación. Bien, yo voy a reinterpretar. Yo a la publicación sí le doy crédito. Lo que no le doy crédito son a los dirigentes del INTA que sigan esta línea de propuesta, ¿verdad? Digamos, ¿cómo se llama? Ayúdame, Graciela, que se me borró el nombre del autor, de la autora, creo que es Virginia Aparicio, ¿verdad? Graciela, sí, ¿estás es ahí? Virginia Aparicio, Eduardo de Jerónimo y el equipo que trabajaron en los análisis de las muestras que recopilamos en las escuelas rurales. Ellos trabajaron en esos análisis y vienen trabajando desde hace tiempo en estudios de suelo, justamente en el Instituto de Suelo, Planta y Agua del INTA Balcarce. Bueno. Un y poco acá por viento y marea, pero vienen trabajando sostenidamente el tema. Claudio, Sí. yo creo que como vos decís, es muy importante, yo no le sacaría, no le restaría importancia justamente porque ellos tuvieron la capacidad de poder expresar esto desde adentro de la institución, con lo cual ya sabemos que nunca nuestros dirigentes tienen la voz de los que están dirigidos, ¿no? Pero para mí es sumamente importante que ellos puedan decir esto porque esto sabemos que de alguna manera rompe ese discurso hegemónico y bueno, hay muy pocas personas dentro del sistema que lo dicen, pero cada vez son más. Y hay muchas personas que se han ido reconvirtiendo a la agroecología después de haber pasado por todo el sistema totalmente químico dependiente y se dan cuenta que también no es solamente de que es más sustentable, sino también que es igualmente rentable, ¿no? Claro, sí. Acá hay un mensaje que da calorcito para la gente de la UNICEN. Dice, excelente las presentaciones, es de Alejandro Calderón. Muchas gracias por su lucha. Les envío saludos desde mi lugar como técnico de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de La Pampa y como ex egresado de la UNICEN de Ciencias Veterinarias. Andrea Janín dice, te recuerdo, repite de nuevo, ¿no? Es la misma que había hecho el comentario anterior. Te recuerdo que en el INTA, así como en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación o el SENASA, tenés las áreas que se dedican a promocionar la agroecología y las otras que se dedican a proteger a los envenenadores masivos. Sí, estas últimas son mucho más poderosos, más grandes, tienen más presupuesto, etcétera, etcétera. Pero eso, como vos muy bien decías, Horacio, le da aún más valor al trabajo que vos mencionabas, ¿no? Hecho en el INTA Balcarce. Hay un mensaje muy lindo de Meche Méndez, que fue la
la persona que yo nombré que me invitó a dar la charla en el Garrahan. Así que mi reconocimiento a ella, que fue la que empezó, porque estando las enfermeras en las trincheras, con los pacientes sufriendo en la parte oncológica, ellos están todos los días y ven cómo son las cosas, se animaron a empezar con estas charlas y la verdad que tuvieron bastante repercusión a nivel nacional, ¿no? Y ella sigue batallando y les doy todo mi respeto. Un beso a Sí, Meche. sí, estuvimos charlando con Meche y realmente tiene una capacidad de lucha que es increíble, ¿no? Ahora, yo no llegué ahí todavía porque estoy todavía con los mensajes anteriores, ¿no? Claudio, Dice, sí, dame un dime. segundo porque se está empezando a desloguear gente y antes que suceda eso, voy a pegar acá para todos el link del canal de YouTube de BIOS para que la gente lo copie y lo divulgue, así acá va a estar la charla entera, también está la charla de la primera jornada, así si alguien se desloguea, primero se copia este link para poder divulgarlo. Me parece perfecto, claro que sí. Listo. Bien, y antes de que se vayan, después sigamos mientras que podamos y mientras que la gente esté interesada, aunque vayamos siendo menos, porque yo quisiera aprovechar realmente la presencia de Horacio, de Cristina, si Meche Méndez se quiere conectar también. Pero quiero decir esto, es importante recordar que en este encuentro se contó con el apoyo de IPEN, la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes desde México, que nos brinda su plataforma Zoom y desde donde nos dan su colaboración técnica Fernando Bejarano y Fabián Carballo. Y aquí en Tandil, con el apoyo técnico del doctor Darío Besani y la licenciada Eugenia Adaro. Gracias, muchas gracias Darío, Eugenia. Sin ustedes el encuentro no hubiera sido posible, ¿verdad? Entonces, sigamos mientras que haya a gente que esté interesada, si les parece bien, ¿sí? Hay Claudio, alguien pregunta y lo preguntó 2 veces. Déjame seguir con el orden, por favor, te pido. Yo voy siguiendo para que no quede ninguno que crea que no quisimos Discúlpame, leer su Claudio, mensaje. discúlpame, te Sí. interrumpo de nuevo porque vos lo solicitaste. Meche Méndez está pidiendo la palabra, ahí la subo a panelista, si puede hablar. Por supuesto que sí. Sí, me callo la boca con Meche. Adelante. Hola, Meche. Silenciado. Hola, ¿Ahí? hola. ¿Escuchan? Sí, ahí sí, Meche, hola. Hola, Meche. ¿Cómo están? Tuve que entrar por el celular, así que está medio complicado, pero bueno, un gusto escucharlos, un gusto escucharlo, Horacio. La verdad que tan claro como siempre. Nada, lo mío al lado de todo lo que presentan siempre los profesionales que hacen las investigaciones, parece que suena a relato, pero yo siempre cuando hablo, siempre le doy la palabra a este tipo de profesionales y me baso en lo que ellos dicen. Y la verdad que en el hospital, a partir del 2011, bien como dijo Horacio, han pasado profesionales de todo el país y de distintas universidades, han pasado también damnificados hablando sobre este tema que es muy, muy grave para la salud y que lamentablemente desde el sistema de salud no se le está prestando la atención que correspondería. Como bien vos dijiste, Horacio, seguimos insistiendo con no muchas respuestas en el Garrahan, pero seguimos insistiendo porque esto es muy grave. Hicimos 3 veces el pedido de que en el hospital haya un laboratorio de pesquisa de pesticidas y bueno, sin respuesta. La importancia que tendría tener un laboratorio de estas características en un hospital público. Y que también se asociaran cuando vienen los pacientes del interior, y ya tanto no del interior, los pacientes también de cualquier lado, que se asociara y se investigara y se supiera qué tiene cada paciente, tanto niño o adulto. Hablo de niños porque
yo me relaciono con pediatría, pero qué tienen en sus cuerpos, qué daño pueden llegar a tener, qué daño se puede reducir y también qué se puede evitar, tanto en ellos, a veces ya en ellos no se puede evitar y tenemos que atender solo la enfermedad, pero qué se puede hacer con los hermanitos, qué se puede hacer con la familia. Y esto del único modo que se puede pensar es desde el punto de vista de salud, no se puede pensar desde el punto de vista del dinero. Acá hay una prioridad que es la salud y creo que sobran ya paper y trabajos y no tenemos que seguir demostrando nada porque acá sobran evidencias de que producen daño, de que producen enfermedad, de que producen genotoxicidad. Y ante la mínima duda de que eso pase, esos venenos no se pueden seguir usando. Entonces, me parece que hay que ser claro. En el Hospital Garrahan, por supuesto, atendimos casos agudos, como fueron los chicos de Las Tomateras, durante 2 años seguidos. En la zona de Las Tomateras hubo 3 chicos dañados, severos, de los cuales 2 fallecieron. Una fue internada en el hospital con una insuficiencia hepática y por suerte resolvió, que todavía sigue cuidándose allá en Corrientes. Su hermanita, que nació años después, nació polimalformada. Y hay más chicos que vienen de esa zona, de Corrientes, vienen de Santiago del Estero, vienen de Chaco. Yo conozco Chaco, no fui a los lugares que cuenta Cebeso, porque no tuve la oportunidad, sí conozco lugares, no fui a los lugares que cuenta Lucero, pero me basta con lo que ellos me cuentan. Y cuando vienen chicos de ahí, yo sé en qué condiciones viven. Y no hace falta ser muy lúcido para hacer una mínima asociación. Entonces, y como decía bien la doctora, que ahora no recuerdo el nombre, por supuesto, lo agudo es lo terrible porque produce muchas veces la muerte, pero lo crónico es todavía peor, porque es lo que no va dejando, pareciera que no deja ninguna evidencia, uno no lo ve en lo inmediato, pero va produciendo daño, enfermedad, y que después no podemos, o no quieren decir de qué se trata. Pero bueno, es imposible pensar que estos biocidas derramados en el ambiente, en el agua, en el aire, en la tierra, no estén provocando daño. Que no nos diferencian tanto a los seres humanos de los ratones de Seralinin, ni de los sapos de Lasmanovich, ni los embriones de Carrasco. Entonces hay que ser muy perverso, ya no creo que es muy perverso porque esto ya se sabe y creo que desde salud hay estamos realmente en deuda con todo esto, porque estamos mirando realmente para otro lado, por una cuestión de comodidad, por lo que sea. Lamentablemente creo que es así. Después de 3 décadas es imposible que esta beta no se tenga en cuenta cuando se va a hacer un diagnóstico de una persona de lo que le pasa. La beta ambiental, la beta tóxica. Así que bueno, no le quiero sacar más tiempo. Saludarlos, felicitarlos por la actividad. Ojalá decirle a los vecinos de Tandil que luchen, porque la verdad está de su lado, pero si la verdad está encajonada en un mueble, no sirve de nada, hay que salir a luchar. Y a los que tienen que decidir sobre la salud y el medio ambiente, que lo piensen 2 veces si van a decidir por el tema del agronegocio, porque más tarde o temprano, en algún momento, van a ser juzgados por el daño que representa, como fueron juzgados los productores de Corrientes no hace mucho, como fue el juicio del barrio Ituzaingó. Así que nada, mi saludo y mi respeto y un abrazo a todos. Gracias, Meche. Te mando un beso grandote. Te quiero mucho. Gracias. Muchas gracias, Meche. Yo también. Tenemos que hablar, Lucero, después te llamo. Dale, bueno. Chao. Dale. Chao. Muchas gracias, Meche, por tu participación. Muy bien, muy bueno. Claudio, un segundo nomás. Yo tengo que dejar Sí. el instituto porque a las 9 tengo otro compromiso y no voy a llegar. Bien. Bueno, fenómeno. Entonces me parece bien que si alguien no tiene alguna pregunta en especial, no podés un ratito, solamente hay algunas preguntas por las dudas. ¿Haya algo específico para vos? Estuve leyendo todas, no hay particularmente, ¿No? ya Listo. contestamos, no. Pero Bien, quedo a disposición de cualquiera. Si no, no llego, Claudio. Muy bien.
Bueno, Gracias a muy bien. todos. Muchísimas gracias. Chau. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Chao, Horacio. Bueno, entonces me parece, si les parece bien, vamos llegando al final, ya son casi 2 horas de conexión y de participación en el Zoom. Darío, ¿queda algo importante? No, qué bueno. ¿Está Todo todo el que bien? todavía está, que copie el link al canal de YouTube. Calculo que mañana pasado va a estar subido el video, también el de la charla, la jornada anterior de la semana pasada, y que lo divulguen. Bien. Sí, Claudio, muchísimas gracias. Si me permiten, perdón. Hay Sí. uno de los participantes, de unos asistentes, que preguntó 2 veces, hizo la misma pregunta respecto al seguimiento de los productos que se aplican, y si, no lo tengo acá adelante, pero me parece importante aclararlo. No es que los productos clasificados en clase 4 y clase 3 sean menos peligrosos para la salud que los que son clase 1 y clase 2. Los efectos que tienen estos productos, que son menos tóxicos desde el punto de vista de la toxicidad aguda, no tienen nada que ver con la toxicidad crónica. Hay productos, por ejemplo la atracina, que es un producto de clase 4, banda verde, que es uno de los mayores disruptores endocrinos que tenemos en nuestro entorno. Producen serias malformaciones, producen muchos daños, una variedad increíble de daños, incluso más que el glifosato. Así que no tenemos que dejarnos engañar con eso del color verde, porque los efectos en la salud no guardan correlación, y tampoco los daños que tienen en el ecosistema. Estos productos afectan de manera diferente unos de otros los distintos grupos de organismos. Hay algunos que son mucho más graves para los peces y menos para las plantas o para el plancton, y otros que destruyen las plantas y el plancton y no hacen tal efecto en los polinizadores, y otros que son terribles para los polinizadores y no para los peces o los pájaros. O sea, no hay relación, no tiene nada que ver la clasificación en base a la toxicidad aguda con los efectos reales que causan en los ecosistemas y en las personas. Eso creo que es fundamental que quede claro. Gracias. Sí, hay un comentario que dice: gracias a todos los expositores, mucha información para analizar. Estoy en la localidad de Lima, partido de Zárate, que reúne todas las características de un pueblo fumigado. Eso lo dice Jorge González. Las autoridades nada hacen por este tema y la población está expuesta e ignora los problemas que se pueden encontrar como sociedad. Gracias. Es decir, repite sistemáticamente lo que está pasando en tantos territorios, ¿sí? Después, muchos agradecimientos. Darío, bueno, colgó el sitio del canal de YouTube de BIOS, y me parece que no queda más nada, ¿verdad? Solamente agradecimientos. Sí, agradecimientos. Sí, y Andrea Janina Clara dice: no desmerezco la publicación del INTA, no era la intención del comentario, seguramente me expresé mal. El que no le doy crédito es al INTA. Sí, claro que sí. Yo sabía que Andrea, nos conocemos hace tiempo con Andrea, se expresaba en ese sentido. A los que dirigen, cuando se la menciona como institución referente en este tema. Sí, claro, es la gran contradicción que hay adentro, ¿no? Y muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. A los que hablamos en Tandil como pediatra y en general nos sacan del medio. Eso lo dice Liliana Cosia, que se presentó como médica pediatra, ¿verdad? Y Rosana Romano, también una amiga. Todas verdades, señoras. Muchas gracias por su labor y defensa. Y bueno, me parece que estamos completos. A ver, vos sabés que a veces cliqueo sobre el nombre, viste que el nombre en el chat no aparece completo, cliqueo y no me aclara, se queda colgado con el otro nombre, con el otro. Tenés que achicar un poquito la el nombre pantalla antiguo. del video y se te alarga la parte del chat y ahí ves completo. Ah, pero mire usted. Bueno,
Y me lo decís Siempre ahora. hay algo más para aprender. Bueno, para las próximas jornadas, Claudio. Sí, claro, claro. Compartimos el link, aporte, excelente, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, y me parece que todo es muchas gracias. Bueno, gente, nos hemos pasado el tiempo. Darío, Eugenia, muchísimas gracias, y por supuesto muchísimas gracias a los panelistas. Cristina, a vos que te quedaste hasta el final, para nosotros es muy relevante poder contar contigo como con alguien de la comunidad médica de aquí de Tandil con el cual poder hablar. Esto es tan importante para nosotros, ¿no? Seguramente que hay otros y que nosotros no conocemos y que sería muy bueno poder identificarlos, sinergizar con ellos. Bueno, es un trabajo que tenemos pendiente, ¿verdad? Sí, es cierto, porque si no es mucho para uno solo. Sí. Y hay gente que está interesada y a veces cuesta que nos juntemos. Los tiempos y las ocupaciones. Es preocupante que el tema no preocupe al cuerpo médico. Eso sí me preocupa. Sí. Bueno, y gracias siempre por la invitación. Siempre me hago un tiempo para estar con ustedes. Gracias. Sí, sabemos de eso y no sabemos cómo reconocértelo, agradecértelo solamente de esta manera, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a los panelistas de nuevo y participantes de las 2 jornadas. Esperamos volver a encontrarnos en otros eventos. Que la pasen todos muy bien de la mejor manera. Me parece que ya estamos, Darío, ¿sí? Detengo la grabación. Hasta luego a todos. Hasta pronto. Hasta luego.